Les doy la bienvenida a todas y a todos los asistentes desde Argentina, Colombia, México y esperamos desde otras latitudes. Muchas gracias por su asistencia a nuestro primer ciclo, Violencia Política, Memoria y Representación. Mi nombre es Mariluz Sandoval Roballo, soy socióloga y politóloga, profesora de la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, Colombia. Este evento es respaldado por la Universidad de Caldas, ha sido organizado por el Grupo de Investigaciones Sociohistóricas y Contemporáneas, perteneciente al programa de Sociología de esta universidad, en asocio con la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y también con el Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, también. De igual forma, contamos con el respaldo del Programa Interinstitucional de Estudios sobre Migraciones, Memorias, Exilios y Refugios, PIEMER, que agrupa varias universidades latinoamericanas, y del Journal Contemporary Sociological Global Review. Abrimos el día de hoy con un tema que es sustantivo, en tanto es transversal a varios países latinoamericanos, y que constituye un encadenamiento causal entre tres dimensiones: la violencia política, la memoria y la representación. Los investigadores que nos acompañan el día de hoy abordan una relación muy poco explorada en nuestro medio: la inmigración de una parte importante de la diáspora judía en varios países de América Latina. La memoria y la representación en nuestros países pueden inspirarse en formas de preservación de las cuales podremos sacar valiosas lecciones, como en el caso del Holocausto judío. Es una experiencia de la cual podemos obtener conocimiento para la construcción de la historia de nuestros pueblos, pese a las diferencias entre sus experiencias políticas y las experiencias del Holocausto en Europa, justamente porque ya estas hacen parte de nuestra propia historia, de la historia de nuestros países latinoamericanos. Antes de darle la palabra a nuestro primer panelista, quisiera recordar un poco la metodología al público. A nuestros asistentes les recomendamos que por favor envíen sus preguntas por medio del canal de YouTube, y por favor las refieren con el nombre de cada uno de los panelistas a quien van dirigidas. Al final de las intervenciones haremos lectura de estas preguntas. Vamos a tener las tres intervenciones con los tres panelistas, y al final yo haré una pequeña intervención con una pregunta que procure ser transversal para todos los casos, y luego pasamos a las preguntas de ustedes. Tengo el gusto de presentar al doctor Emanuel Cajan. Emanuel Nicolás Cajan es doctor en Historia y magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET. Es profesor de Teoría Política en el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y brinda cursos de posgrado en otras casas de estudio. Desde el 2010, el profesor Cajan coordina el Núcleo de Estudios Judíos, con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social NEC-IDES. Ha publicado los libros, comillas, Unos pocos peligros sensatos, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, frente a las instituciones judías de la ciudad de La Plata. También ha publicado otro libro, por ejemplo, que se denomina Marginados y Consagrados, nuevos estudios sobre la vida judía en Argentina, comillas, o formas políticas de conmemorar el pasado, que fue publicado en el año 2014. Recuerdos que mienten un poco, vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar, publicado en el 2015. Israel-Palestina, una pasión argentina, estudios sobre la recepción del conflicto árabe-israelí en Argentina, que publicó en el año 2016.
Más recientemente ha publicado libros como Memoria y Violencia en el siglo XX, en el 2018, y un trabajo en inglés, Memories That Lie a Little, en 2018. Y para el año 2020 publica el libro Hacer Patria, estudios sobre la experiencia judía argentina en el siglo XX. En el año 2013, el profesor Kahan recibió el Best Dissertation Award entregado en Texas University Austin por la Latin American Jewish Studies Association, LACSA, y en 2015 el premio a la labor científica por la Universidad Nacional de La Plata. El título de la ponencia de Manuel es Memoria y Empatía, los usos públicos del Holocausto y los sentidos cambiantes en torno a los crímenes de la dictadura militar en Argentina. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, en especial a Mariluz por esta iniciativa, por la invitación, y a mis colegas y a él, Siman y Lorena Cardona, con quienes hemos compartido múltiples espacios de trabajo y intercambio de diálogo, de las que siempre aprendo mucho, más de lo que yo les puedo aportar a ellas. Mi presentación, como bien decía Mariluz, se va de alguna manera a centrar o a concentrar en la experiencia argentina. Pero antes de darle centralidad o entrada a esta dimensión, quisiera de alguna manera compartir algunas dimensiones o algunas consideraciones en torno a cuestiones más conceptuales vinculadas al Holocausto y la idea de genocidio. En ese sentido, ¿sí? Lo que conocemos como Holocausto, de alguna manera se centra o intenta describir, ¿sí?, una experiencia singular dentro de lo que fueron las masacres o las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Como ustedes saben, en el contexto de la guerra se desarrolló otro tipo de crimen perpetrado por el Estado alemán y los países que estuvieron bajo su égida o aquellos que decidieron colaborar, que fue básicamente la masacre, la persecución y el exterminio de población mayormente judía, pero no solo judía. Esa experiencia del Holocausto, que es una experiencia que ocurre y sucede en ese contexto, pero que a la vez es una experiencia singular dentro de ese contexto, ha recibido a lo largo del tiempo distintos nombres o distintas consideraciones. La primera de ellas era la palabra con la que las propias víctimas, ¿sí?, daban nombre a la experiencia, que era la de Hurbun, que es una palabra de origen yiddish, ¿sí?, que hace referencia a la destrucción de los poblados, ¿sí?, de la que provenían la mayoría de las víctimas y los sobrevivientes. Como ustedes saben, no es esa, o como ustedes reconocerán, no es esa que hoy, una palabra que hoy nos llegue para nombrar esta experiencia, y sin embargo tenemos otras, ¿sí?, que se han ido constituyendo y dando distintos significados, ¿sí?, desde 1945-46 en adelante. Quizás una de las más reconocidas es la categoría de genocidio, que está ligada a la impronta de Rafael Lemkin, un jurista judío y polaco, ¿sí?, que de alguna manera constituye esta categoría en razón de pensar un tipo de crimen de orden internacional que no ha sido sancionado, ¿sí?, y que tiene que ver con la posibilidad de que estados nacionales perpetren crímenes masivos contra sus poblaciones nacionales, ¿sí? Él lo tenía en una expresión que a mí me parece, como siempre, muy ilustrativa. Si uno comete un asesinato, o mata a un judío en Europa, ¿sí?, está frente a una cuestión judía. Ahora, si mata millones de judíos, no hay una categoría para poder pensar esa dimensión criminal, la dimensión de la masividad y la responsabilidad del Estado. La idea del genocidio, de alguna manera, pretendía, ¿sí?, constituir un sentido y una categoría jurídica capaz de intervenir y sancionar y prevenir la proliferación de estos delitos. Ahora, la categoría de genocidio es una categoría amplia que de alguna manera concebía la posibilidad de que esos crímenes ocurrieran sobre otras poblaciones, y de alguna manera lo que la dimensión del judeocidio o el holocausto o la Shoah intentan centrar es específicamente la experiencia, ¿sí?, de los judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes perpetrados por el nazismo. En ese sentido, hay ahí siempre una tensión cuando hablamos del holocausto, que es cómo concebir un crimen de carácter particular, la persecución a una población específica por su carácter biológico, étnico, racial o religioso, ¿sí?,
y a la vez, ¿sí?, podríamos decir, las consecuencias universales, ¿sí?, que ha tenido ese crimen de tamaña magnitud. Quien quizás mejor lo ha definido o abordado es Zygmunt Bauman, en un libro que es, si se quieren, como ya tiene sus años, un clásico, podríamos decir, de los estudios sobre Holocausto, que se llama O Modernidad y Holocausto, que lo pone en estas palabras: el Holocausto fue una tragedia judía. Aunque los judíos no fueron el único grupo sometido a trato especial por el régimen nazi, los 6 millones de judíos se contaban entre los más de 20 millones de personas aniquiladas por orden de Hitler. Solamente los judíos estaban señalados para que se procediera a su destrucción total y no tenían sitio en el nuevo orden que Hitler se propuso instituir. Pero, a pesar de ellos, el Holocausto no fue simplemente un problema judío ni fue un episodio solo de la historia judía. El Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional, en una fase avanzada de nuestra civilización y en un momento álgido de nuestra cultura, y por esa razón es un problema de esa sociedad, de esa civilización y de esa cultura. En ese sentido, me parece que lo que Bauman intenta considerar es la dimensión particular, pero a la vez, ¿sí?, cómo esa dimensión trasciende los particularismos y de alguna manera interpela a la sociedad occidental, podríamos decir, o la sociedad moderna y contemporánea en su conjunto. De hecho, estas apreciaciones son interesantes para pensar que esa experiencia, la del exterminio masivo que ocurre entre 1939 y 1945, no concluye ni fue la única o la última experiencia del siglo XX, sino que hay experiencias que anteceden y muchas más, ¿sí?, que le continuaron. En ese sentido, el Holocausto se ha constituido, y eso en América Latina quizás lo estamos empezando a conseguir o a trabajar mejor, y este conversatorio forma parte de ello, se ha constituido como una posibilidad para reconocer otras experiencias, lo cual no significa que uno quiera homologarlas, que el Holocausto es igual a la dictadura militar en Argentina, que el Holocausto es igual al conflicto armado en Colombia o a la violencia en México, pero que sin embargo se vuelve en un prisma, en una serie de herramientas conceptuales que nos permiten pensar, ¿sí?, esas otras experiencias. Ahora, a la vez, ¿sí?, una de esas riquezas o uno de esos legados, ¿sí?, del Holocausto tiene que ver con que justamente lo que constituyen o lo que permiten constituir como una novedad en el derrotero del siglo XX es, ¿sí?, la legitimación de la voz del testigo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que en esos crímenes masivos como el del Holocausto, una de las premisas también es aniquilar a aquellos que se pretende finalmente exterminar, pero también de alguna manera de silenciar sus voces o desconocer sus testimonios. Y frente a eso, ¿sí?, la única voz que puede dar cuenta de cómo son las masacres, cómo se perpetraron los crímenes, incluso de aquello de lo que han sido borradas las pruebas, es básicamente la voz del testigo. Piensen que en muchos casos, en el desarrollo del Holocausto, ¿sí?, lo que eran las pruebas materiales de la intención de exterminarlos, ¿sí?, estuvieron más bien o vedadas o fueron también intentadas y se intentó aniquilarlas o borrarlas. Entonces, la única manera de conocer qué es lo que pasaba con las víctimas, cómo eran los traslados, cómo era la implementación de las políticas de persecución, e incluso cómo se perpetraban los exterminios, se puede concentrar solo en la voz de las víctimas, los testigos y los sobrevivientes. En ese caso, los testimonios de Primo Levi, Ana Frank y combatientes, de alguna manera, ¿sí?, han sido como las primeras pruebas que tenemos y que nos llegan acerca de esa dimensión criminal, ¿sí? Y esa consagración, de alguna manera, del lugar del testigo, también lo que nos permite, ¿sí?, es pensar, conceptualizar, ¿sí?, cuál es el lugar de la memoria en nuestras sociedades nacionales. De qué manera esos relatos testimoniales de la experiencia de lo singular y de lo subjetivo interpelan el espacio público, interpelan el espacio común, el espacio compartido, y se constituyen en memorias sociales, en memorias colectivas, en memorias potencialmente nacionales, ¿sí? Ahora bien, bueno, estas son imágenes que muchos de ustedes, los que están mirando, las deben haber visto muchas veces en clases, en películas y demás. Corresponden a Auschwitz, ¿sí?, el mayor campo de concentración y exterminio del nazismo, que tuvo lugar en Auschwitz, un pueblito cerca de Cracovia, en Polonia, ¿sí?, y porque pasaron y murieron muchos judíos, pero también gitanos, romaníes y sintis, y otras poblaciones afectadas por las persecuciones del nacionalsocialismo. Una dimensión singular, y quizás aquí me aparto un poco o empiezo a meterme en Argentina y van a ver que empiezo a tomar distancia de lo que presentarán Yael y Lorena en un momento, en que la memoria del Holocausto en Argentina, o podríamos decir la recepción del Holocausto en Argentina, es más bien una memoria temprana.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente, desde las décadas de 1930 y 1940, ¿sí?, la lucha antifascista y las discusiones acerca de lo que está pasando y se está desarrollando en Europa en torno a los ascensos del fascismo, en Italia, el nazismo en Alemania, el régimen franquista en España, constituyen parte del entramado público y de los debates en los que se ven envueltos actores políticos, intelectuales, movimientos estudiantiles y actores de la cultura. Entonces, de alguna manera, la lucha antifascista, y fascistas, podríamos decir también por un lado, animan, ¿sí?, los debates de los años 30 y 40, identificando muchas veces a unos actores y a otros con el régimen del nazismo, con el régimen del fascismo o con el régimen franquista. Ahora, es interesante porque eso que llamamos la lucha antifascista, ¿sí?, de alguna manera también se va a sentar, ¿sí?, en el reconocimiento que el debate en torno a la presencia de los judíos tiene en Argentina desde el principio del siglo XX. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque esa lucha antifascista no es nada más la denuncia del programa fascista en Europa, sino que también se cimenta y se apoya sobre la denuncia de la persecución a los judíos en Europa entre 1939 y 1945. Y en ese sentido, la cuestión del fascismo o el nazismo y la cuestión judía van a ir, podríamos decir, casi de la mano, ¿sí?, permeando el debate público, la discusión en torno a la posición de Argentina en referencia al desarrollo de la guerra, la condena del nazismo y demás. Y ahí me parece que es una de las primeras dimensiones singulares. De hecho, esa presencia es tan plausible en Argentina, donde la comunidad judía es la más grande de América Latina, que el primer monumento de recordación a las víctimas del Holocausto en el país, como muestra el interesante trabajo de Mariana Chinsky, se va a construir en el cementerio judío de La Tablada entre 1942 y 1943. Y en 1943 y 1944 se va a desarrollar la primera colección de testimonios del Hurbum, de la destrucción de las comunidades judías de Polonia, ¿sí?, en Argentina, escritas en yiddish, pero que son testimonios que se empiezan a publicar aún y apenas terminada la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Esa memoria de lucha antifascista se convierte y se reconvierte, se resignifica en 1960 y 1970 como una memoria que acompaña las luchas por la emancipación nacional y, en algunos casos, por la revolución nacional o la revolución social, ¿sí?, de los movimientos de la nueva izquierda o de la izquierda revolucionaria en Argentina y en gran medida en América Latina. ¿En qué sentido es eso? Bueno, muchas de las figuras podríamos decir, de la consagración o de la resistencia, del enfrentamiento al nazismo vía la lucha armada muchas veces, ¿sí?, el caso del levantamiento de Ghetto de Varsovia en 1943 y demás, se constituyen en íconos y figuras que de alguna manera van a ser recuperadas y destacadas por muchos de los movimientos de la izquierda y de la nueva izquierda como una forma de resaltar, ¿sí?, los valores o las proezas o el martirologio de algunos judíos que deciden, ¿sí?, enfrentar al nazismo aún en una situación de debilidad o de franca minoría, de franca desventaja, pero que anteponen los valores de la libertad y de la emancipación frente a la dominación fascista y demás. Entonces es interesante porque la memoria del levantamiento del gueto de Varsovia y otras memorias más, ¿sí?, van a constituir temas de debate o también de programa de muchas de las organizaciones políticas de esos años. Kaika Grossman, por ejemplo, una de las líderes del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, va a visitar la Argentina en 1967 y luego lo visitará de nuevo en 1984. De alguna manera se constituyen en figuras que tienen cierta pregnancia pública en el debate nacional. Y al mismo tiempo, en este periodo, entre 1960 y en adelante, esa significación o esos significantes en torno a la memoria del Holocausto van a empezar también a tejerse o de alguna manera problematizarse, complejizarse en relación al derrotero del conflicto árabe-israelí. ¿En qué sentido? Bueno, cada jalón de ese conflicto, cada una de las guerras, la del 56 en el Canal de Suez, el 67 la guerra de los 6 días, el 63 la guerra de Yom Kippur, y así podría seguir, de alguna manera ponen en cuestión el debate en torno a el sionismo y la causa palestina, pero también, ¿sí?, incorporan el debate sobre la cuestión del Holocausto. En ese sentido, el Holocausto y la memoria de la experiencia dictatorial en Argentina se constituyen como un soporte, como un sostén para pensar ya en los años 80, ¿sí?, cuál ha sido el derrotero de la dictadura militar y de qué manera la denuncia acerca de los crímenes cometidos en Argentina
se pueden pensar, se pueden poner en relación, ¿sí?, a los crímenes cometidos durante el Holocausto entre 1929 y 1945. En ese sentido, la memoria del Holocausto, en el caso de Argentina y la dictadura militar, actúa como un horizonte de identificación, no porque hayan sido lo mismo, sino porque de alguna manera permiten poner en palabras, en conceptos, en categorías, una experiencia para poder nombrar la otra, ¿sí? La memoria del Holocausto se constituye en un instrumento de interpelación o de negación también, ¿sí?, de la propia dictadura militar. Fíjense si no, este documento, ¿sí?, del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, la DAIA es una institución que se autorreconoce como representante de los intereses de la comunidad judía en Argentina, que construye un informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina, que dice lo siguiente: resulta francamente sorprendente contrastar la metodología del genocidio desplegado por el nazismo con la metodología del genocidio en Argentina. En ambos casos se buscó el ocultamiento de los cuerpos, la negación del nombre de las víctimas, la despersonalización durante el tiempo de su detención, la búsqueda, la búsqueda de deshumanizar y degradar a las víctimas, el intento por quebrar sus últimas resistencias físicas, psíquicas, morales como requisito para su destrucción. Pero esta apropiación de las prácticas del nazismo no solo se observan las características implícitas de la operatoria, sino en la explicitación verbal y simbológica de esta apropiación. Los numerosos testimonios sobre la presencia de esvásticas en algunas salas de tortura o centros de detención, la autoadjudicación de identidad nazi por parte de muchos represores, la constante referencia a los campos de exterminio nazis por parte de quienes reproducían sus prácticas, no hacen más que reafirmar que esta apropiación fue absolutamente intencional y explícita. Este documento se escribe entre 1999 y se publica en 2007, ¿sí?, y de alguna manera pone en relación por parte de la misma organización representativa de la comunidad judía en Argentina el vínculo entre el genocidio en Argentina y el nazismo. Para terminar, ¿sí?, quería hacer alusión a el lugar que tiene la memoria del Holocausto en Argentina y en mi país, que es una memoria de alguna manera muy presente y muy significativa, ¿no? Esta imagen que ven ustedes es el Monumento Nacional de Memoria de las Víctimas del Holocausto, que tiene un proceso de construcción que es bien complejo. Sus arquitectos constructores son Gustavo Nielsen y Sebastián Marsiglia. Se inicia el proyecto en 1996 a través de una ley 24.636 de recordación para recordar el Holocausto, y en el 2000, 2006, 2009, 2014, 2016 tiene distintas instancias en las que ese monumento se va produciendo. Para terminar, yo quería compartir con ustedes, ¿sí?, un fragmento de una película, ¿sí? A ver si puedo hacerlo. Quería terminar con esto, con un fragmento de una película, para que vean ustedes qué es lo que pasa cuando ese monumento es presentado, ¿sí?, a los sobrevivientes, a las víctimas del Holocausto, para que vean ustedes la tensión entre la construcción o consolidación de la memoria pública del Holocausto y el vínculo con las víctimas. Voy a volver a compartir pantalla y concluyo con esto. No se escucha. Emanuel, disculpa, no se está escuchando. Creo que debes quitar el audífono para que todos podamos escuchar. Era hacer un muro que tira contra la vía del ferrocarril, ¿no?, en un nivel. Un muro conformado por cierta cantidad de piedras, de hormigón, y ver cómo se podía conjugar la idea del gran espacio y la idea del pequeño objeto, reflejando esa contradicción e intentando solucionarla. Pensamos que ese muro, por todas esas piedras, podía conformar una colección de elementos de un ser humano en este momento, elementos de vida cotidiana, puestos sobre el hormigón, sacados como si fueran una huella o una especie de fósil urbano, que quede el negativo del monumento, del elemento, del objeto, en el hormigón. Esa idea
las huellas, las llevamos a la idea de al máximo que daba la cantidad de piedras, y vamos a hacer una colección de huellas. Y esa colección de huellas van a detectar que en este lugar falta un ser humano, ¿no? El dueño de todos estos objetos. Esos bloques van a pensar a hacer elementos usados para escalar, para jugar con ellos, para hacer cualquier cosa. Segundo, el espacio que dejan en el elemento y la planta es una zona que va a ser para cualquier cosa, menos para cosas distintas. Ladrones, pagos, vagabundos, etc. Siento un gran vacío para ir a verla, porque verdaderamente para mí no significa nada. Nada. Bueno, ahora sí termino con esto. Me parece interesante ese contraste, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente el monumento de alguna manera es la consagración de la memoria del Holocausto en el espacio público, pero a la vez, sí, también podríamos decir como un distanciamiento entre la representación de la sensibilidad y la empatía de las víctimas y los sobrevivientes y finalmente su estetización, ¿sí? en un parque de acceso público. Sin embargo, más allá de la tensión que se puede ver reflejada en este diálogo entre los sobrevivientes y los arquitectos, ¿sí? Lo cierto es que para entender esa presencia, ese monumento en un lugar destacado de la ciudad de Buenos Aires, hay que entender la centralidad que tuvo esa memoria en mi país, ¿sí? Desde la década del 40 en adelante. Les agradezco. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cajan. Muy interesante la interpretación suya. He tratado de tomar algunos elementos que me parece que son como de resaltar. Por ejemplo, bueno, que seguramente al final vamos a tratar de ampliar, ¿no? Como el hecho de que el Holocausto no fue solo un fenómeno judío, que eso es una cosa que quizás vale la pena ampliar, y que esta experiencia interpela el espacio público y los valores de todo Occidente finalmente, generando una necesidad de construir una memoria al respecto, que es un ejemplo, es lo que nosotros quisiéramos rescatar en este caso como un ejemplo para los casos de nuestros países, ¿no? Y también que se constituyó más bien en un instrumento de interpelación o negación en el caso de los crímenes en Argentina. Esto también quizás vale la pena rescatar al final para contrastar, por ejemplo, con los casos de Colombia y México, que son muy distintos, ¿no? La doctora Yael Seaman es doctora en Ciencias Políticas de la University of Chicago. Es actualmente profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, docente de genocidio y crímenes contra la humanidad en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus temas de investigación comprenden las experiencias y narrativas de las víctimas del Holocausto y la violencia en México. Su publicación más reciente es Scorched Earth in Syria, Between Crimes Against Humanity and Genocide, en Mudryk, Ibn Ken, Healy et al., The Syrian War Between Justice and Political Reality, publicado por la Cambridge University Press en 2020. El título de la ponencia de la doctora Seaman es Entre Memoria Nacional y Comunitaria, la conmemoración del Holocausto en México. Que el diálogo entre estos tres casos nacionales es tremendamente interesante. Yo titulé así la ponencia del día de hoy, Entre Memoria Nacional y Comunitaria, la conmemoración del Holocausto en México, pero quisiera mencionar que en realidad estoy recuperando el trabajo que hice con mi colega Emanuel, titulado La memoria global del Holocausto en contextos nacionales, prácticas conmemorativas en Argentina y México, en el cual hicimos un esfuerzo por comparar ambos casos y que esperamos que sea publicado próximamente.
Bueno, entonces un poco para contextualizar, antes de hablar del caso mexicano, en caso de que esto no se sepa, entre el silencio y la memoria del Holocausto. ¿Por qué lo llamo así? Porque después del fin de la Segunda Guerra Mundial, por un lado los autores hablan, ¿no?, quienes han estudiado, perdón, este tema, que se instaló una conspiración del silencio, lo que quiere decir que los y las sobrevivientes silenciaron sus historias como una respuesta colectiva, no tanto individual como colectiva, a expectativas de la propia sociedad o las sociedades a las que llegaban, así como una voluntad interna por, digamos, reconstruir sus vidas y no quedarse atrapados en su victimización. Pero al mismo tiempo, desde muy temprano, había un temor acerca del olvido del Holocausto, ¿no? Entonces podemos observar que tanto la conspiración del silencio como el temor acerca del olvido coexisten en esta época temprana, y lo que resulta de ello también es una memoria del Holocausto que se desarrolla en ámbitos institucionales. Yo diría que en Israel como un centro muy importante, pero también en las diferentes comunidades judías diaspóricas. Por ejemplo, Estados Unidos se vuelve un lugar también muy importante para la construcción de memoria, y luego, pues, en diferente medida, ¿no?, y en respuesta a los contextos locales en los países europeos. Las conmemoraciones como práctica, que podemos discutir luego si es una práctica de memoria o es una práctica identitaria o qué son las conmemoraciones, fueron esenciales. Bueno, nada más para mencionarles algunos ejemplos, porque no me va a dar tiempo, pero en Israel, para que vean estos procesos de institucionalización de memoria cómo se van dando, desde el 12 de abril de 1951, el Parlamento israelí, llamado Knesset en hebreo, aprobó una resolución para conmemorar Yom HaShoah ve'Hagvura, que significa en español Día de la Conmemoración del Holocausto y del Heroísmo, y lo que se definió es que este evento, este Día del Holocausto que sería conmemorado, sería llevado a cabo el 27 del mes de Nisan, porque el calendario hebreo, que es un calendario lunar, pues tiene otros, los meses tienen otros nombres, pero lo importante es que se daría una semana después de que terminara la Pascua judía y una semana antes del Día del Recuerdo, que es el día memorial para los soldados caídos, y también se buscó que no coincidiera con el Día de la Independencia del Estado de Israel. Ahora, esta fecha es muy simbólica porque representa la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no?, este levantamiento de los judíos que estaban en este gueto, del 19 de abril de 1943. Posteriormente también se propuso una ley Yad Vashem, pero bueno, también en los años 50, temprano en los años 50, Yad Vashem es, para quienes no sepan, es la autoridad para la recordación de los mártires y héroes del Holocausto, y se ha encargado de la enseñanza, la investigación y la conmemoración de este evento histórico. Y posteriormente, el 4 de marzo del 59, la Knesset, el Parlamento, aprueba otra ley que determina que habrían que hacerse conmemoraciones públicas. Entonces, Israel se vuelve un referente central en la memoria del Holocausto para las comunidades judías del mundo, y lo menciono porque cuando llegue al caso mexicano veremos cómo, digamos que de Israel hacia México circulan simbolismos, fechas, narrativas, etcétera. Ahora, la memoria del Holocausto se construye también con una narrativa como de unicidad, o sea, es decir, se le concibe como un evento singular, pero este evento singular a la vez se complementa o se confronta con una perspectiva más universalista, que se sirve de la memoria del Holocausto para interpretar otras experiencias genocidas, o como mencionó Emanuel, en el contexto del Cono Sur, por ejemplo, específicamente en Argentina, también con la dictadura militar. Ahora, hubieron varios momentos o puntos de viraje a lo largo de la segunda mitad del siglo XX que sí generan un cambio. Hay quien dice que fue entonces cuando se rompe esta conspiración del silencio, bueno, y se va dando de diferente manera también en distintos lugares, pero uno de estos momentos es el caso Eichmann, cuando Adolfo Eichmann es pues secuestrado, ¿no?, llevado ilegalmente desde Argentina a Israel para ser enjuiciado ahí. Y lo que dice Annette Biebiorka, quien es autora de esto que mencionó Emanuel, La Era del Testigo, de este libro, dice que hasta entonces el exterminio de los judíos de Europa no era realmente un acontecimiento que despertara interés público. Entonces podemos ver que si bien en Israel esto toma fuerza desde los años 50, muy temprano, y desde antes, porque las discusiones son incluso previas,
el caso Eichmann viene a despertar interés en muchos más lugares. Ya no refiero aquí a el impacto del caso Eichmann y el conflicto árabe-israelí en el caso argentino, porque lo mencionó Emanuel, pero creo que lo interesante es, bueno, explorar que en México no se dio necesariamente de la misma manera como se dio en Argentina. Bueno, entonces ahora doy un brinco grande en el tiempo, al año 2000, porque aquí lo que me interesa señalar es que ha habido como un proceso de globalización de esta memoria del Holocausto, pero que a la vez se ha visto, digamos, reflejado, expresado, adaptado, ¿no?, de distintas maneras de acuerdo a los contextos locales. Entonces, uno de estos eventos importantes fue la reunión de Estocolmo en el año 2000, que da lugar a la creación del International Task Force, hoy llamado International Holocaust Remembrance Alliance, que también tiene como una de sus tareas la conmemoración de este evento. Entonces, los países que son miembros están obligados o asumen la responsabilidad de conmemorar. En América Latina, Argentina también ha sido un país pionero en este sentido. Bueno, me voy a tratar de ir más rápido porque si no, no voy a llegar al caso mexicano, pero otro evento importante que tuvo lugar en el 2005 fue la resolución de Naciones Unidas de declarar un día, el 27 de enero, como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, y se hizo un llamado a los Estados miembros para que realizaran estas actividades conmemorativas, y acá lo interesante es que a diferencia de Yom HaShoah, que se elige el levantamiento del gueto de Varsovia como el evento emblemático y el tema de la resistencia judía central, aquí es el 27 de enero, que es el día de la liberación de Auschwitz. La UNESCO también ha sido parte de este movimiento global de enseñanza y conmemoración e investigación también del Holocausto. Y como les dije, pues en cada contexto esto se va viendo reflejado de diferente manera. Por ejemplo, es interesante en el caso de Sudáfrica, que se vincula con el apartheid, ¿no? Pero en el caso de Argentina, con la dictadura militar, y veremos pronto qué ha pasado en México. Bueno, entonces, algunas de las preguntas guía, ¿no?, que provocaron este trabajo colaborativo con Emanuel son las siguientes. ¿Qué evoca el evento conmemorativo? ¿A quiénes interpela? ¿Qué actores de la sociedad nacional se movilizan? ¿De qué forma las conmemoraciones nacionales son reflejo de los significados construidos globalmente? ¿O de qué manera emergen los sentidos propios locales? ¿Por qué en México se construyó una memoria del Holocausto comunitaria y únicamente recientemente estas prácticas conmemorativas, además de otras prácticas de memoria, han movilizado actores nacionales? Entonces, bueno, a mí me parece que en México ha existido a lo largo del tiempo un vacío conceptual sobre el Holocausto. No hay una proliferación de trabajos académicos, tampoco se enseña como parte del currículum oficial, no existe ni un programa de posgrado dedicado a este tema, en fin. Entonces, fuera de algunos trabajos más desde la literatura y la filosofía, creo que es un tema que está muy ausente. No ha habido tampoco, o no hubo, una masa crítica de sobrevivientes del Holocausto en el país, a diferencia de países como Argentina, Chile, Brasil, etcétera. Llegaron a México, se calcula, entre el 33 y el 45, entre 1,800 y 2,200 sobrevivientes. Durante mucho tiempo no hubo interés público, y yo diría que hasta el día de hoy tampoco. ¿Por qué? Porque se le ha considerado un evento distante geográficamente, pero también lejano de nuestra propia historia. Sin embargo, la comunidad judía local desde muy temprano se organizó para realizar actos conmemorativos. En lo personal me sorprendió encontrar lo temprano que fue esto, porque yo hubiera pensado que era mucho más tarde. En 1946, por ejemplo, Nidhei Israel, que es la organización de la comunidad Ashkenazí, que son los judíos que llegaron del centro de Europa, decidieron construir un monumento a la Shoah en el panteón judío y contrataron a un pintor, Yonah Fein, que era también un sobreviviente del Holocausto, para que lo realizara como un mural adentro, como de una tipo capilla, ¿no? El tema, como comenté antes, que provenía de este circuito Israel diáspora, aludía al heroico levantamiento del gueto de Varsovia. La prensa judía, lo que pudimos recuperar con Emanuel, ¿no?, da cuenta de anuncios de conmemoraciones colectivas comunitarias a partir de los años 50. Sin embargo, aquí lo voy a resumir, se dividían estas conmemoraciones. Por un lado, la comunidad ashkenazí, que mencioné, venía del centro de Europa, y por el otro lado, la comunidad sefaradita, como si
realizaban sus conmemoraciones de manera paralela. Y la narrativa, si bien para ambas, ¿no?, era esta narrativa de que el Holocausto es un evento único, que no tiene precedente y que no se parece a ningún otro genocidio, en parte por la intención total, ¿no?, de destruir a la judería europea, también tenía como diferente, un tenor distinto en cada comunidad, porque para los ashkenazitas durante mucho tiempo eran ellos las víctimas o las únicas víctimas del Holocausto y no aquellos que provenían de países como los Balcanes, por ejemplo. No solo eso, sino que en estas narrativas o esta narrativa hegemónica, las víctimas del Holocausto eran considerados quienes estuvieron en guetos y campos, y no aquellos que a lo mejor llegaron a México en una etapa temprana como refugiados o que tuvieron otro tipo de experiencias en Europa. Es importante mencionar que hasta 1965 se crea una organización fundada por sobrevivientes en México, liderada por Dunia Wasserstrom, que llegó relativamente más tarde al país y que fue sobreviviente de Auschwitz, una mujer que venía de Francia en ese momento, y sus integrantes sí participaban en estas conmemoraciones comunitarias. Ahora me gustaría mencionar que si bien sí expresaban una voz moral y hasta una postura política frente a eventos externos, aquí puse 2 ejemplos, hacia el interior no se expresaban políticamente. Entonces, a diferencia de lo que mencionó Emanuel en Argentina, no vemos marchas, ¿no?, ni protestas de sobrevivientes en el espacio público en este país. Todo lo que se da más de puertas hacia adentro, y en caso si hay una participación pública, no es una participación crítica de pues la realidad nacional. Bueno, este grupo de sobrevivientes organizados son parte de la fundación del primer Museo Histórico Judío y del Holocausto en 1970, y detrás de esta, digamos, creación de este museo está esta obligación judía de recordar, que en hebreo se dice zahor. Como sé que ya se me está acabando el tiempo, me voy a ir más rápido. Me gustaría quizás ir cerrando, señalando que a mi modo de ver en México la memoria del Holocausto ha sido una memoria comunitaria, una memoria de puertas cerradas, lo llamo yo, ¿no?, porque se ha dado, todos estos actos conmemorativos se daban al interior de las comunidades y de las instituciones, y que solo muy recientemente se han establecido vínculos con la historia nacional. Y uno de ellos ha sido, por ejemplo, este mito, ¿no?, de México como país refugio, o la figura del cónsul Gilberto Bosques como un, entre comillas, rescatador de judíos, ¿no? Luego podemos discutir por qué entre comillas, pero no tengo tiempo. Tampoco se le ha dado al Holocausto una lectura para entender la historia nacional. O sea, a diferencia de lo que dijo Emanuel, el Holocausto no ha sido un referente para recordar o para comprender otras experiencias. En los años 90 se da un cambio en cuanto a la experiencia testimonial con la Fundación Survivors of the Shoah Visual History Foundation, un proyecto de Steven Spielberg, que recolectó testimonios en todo el mundo, incluido México, y también en esa época el Comité Central, que es la agencia principal, la que representa a la comunidad judía en México, decide realizar por primera vez un evento conmemorativo de toda la comunidad, o sea, que incorpore a los ashkenazitas, a los sefaraditas y a los judíos provenientes también de los países árabes. Esto es importante porque hasta entonces, como les dije, se habían realizado eventos paralelos. Y por último, así como 2 eventos importantes en el país, el Museo Memoria y Tolerancia, que se crea como idea, proyecto en 1999, pero abre sus puertas hasta el 2010, inserta el Holocausto en el espacio público nacional. Sí, ya voy. Y por último, el mandato de Naciones Unidas, que tiene impacto también en México, y que desde ahí vemos que hay una serie de conmemoraciones realizadas por diferentes actores, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con el Museo Memoria y Tolerancia, junto con organizaciones de la comunidad judía, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me voy a brincar esto para concluir. Entonces, lo que han habido cada vez más eventos conmemorativos también. Y por último, les quisiera comentar, por ejemplo, el lunes pasado asistí a un evento sobre la violencia en México, y entonces caí en cuenta que quizás el Holocausto, tanto por las conmemoraciones que han aumentado en la última década, como porque se ha convertido ahora, o la gente refiere al Holocausto con mayor fuerza ahora, como un referente quizás hasta más filosófico, hasta existencial,
para entender la violencia actual, ¿no? Entonces, el lunes pasado hablaban del Holocausto, por ejemplo, específicamente de Auschwitz, como un posible referente para entender el horror, ¿no? El horror de las desapariciones forzadas, el desplazamiento masivo y las fosas clandestinas. Con ello termino con una pregunta, si estamos asistiendo o no entonces a la emergencia de la memoria del Holocausto como un referente nacional en el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Siman. Muy, muy interesante. Nos deja también muchísimos planteamientos y de repente inquietudes para ampliar con posterioridad. A mí me llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo, lo que usted refirió acerca del temor del olvido del Holocausto, ¿no? Y la necesidad por ello de la institucionalización de la memoria y los instrumentos que nos deja esa experiencia del Holocausto judío como lecciones aprendidas para nosotros también en términos nacionales, esos instrumentos como la enseñanza, la investigación, el hacer conmemoraciones públicas, los simbolismos, las fechas, las narrativas, las conmemoraciones públicas en general. A mí me parece que esto es necesario recogerlo para los casos que están, digamos, que tienen heridas abiertas todavía, porque estamos viviendo el conflicto en carne propia en el caso de Colombia, en el caso de México, por razones distintas, pero de todas maneras allí entrarían este tipo de instrumentos, ¿no? Que nosotros deberíamos desarrollar. Otra cosa que a mí me parece interesante de lo que usted comentó es el vacío conceptual que dice que existió, o no sé si todavía existe en México, sobre el Holocausto. El hecho de que no haya enseñanza sobre ello, porque yo creo que en Colombia pasa lo mismo. Entonces, por eso quizás es interesante también el caso nuestro, que estamos como abriendo un poco. Bueno, Lorena ya nos va a aclarar la situación, a ver si es verdad o no esta percepción. Más adelante me gustaría conectar esto con la pregunta que quisiera hacer para todos respecto de la cantidad de inmigrantes, si esto tiene algo que ver, pero bueno, yo les voy a hacer la pregunta al final como para provocar la discusión. Lorena Cardona es socióloga, doctora en Historia y magíster en Historia y Memoria por la Universidad de La Plata, miembro del Centro de Investigaciones Sociohistóricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora participante del proyecto La Historia Reciente y los Usos Públicos del Pasado, Militancias, Etnicidad y Políticas de Memoria desde y en América Latina, y del Núcleo de Estudios Judíos NEG, es perteneciente al IDES-CONICET. Sus áreas de interés son el estudio del Holocausto y sus representaciones y la historia de la colectividad alemana en Colombia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bien, tenemos el honor de que también la profesora o la doctora Lorena Cardona sea también profesora de sociología de nuestra universidad. El título de la ponencia de Lorena es Itinerarios de una memoria ejemplarizante, el Holocausto y su vinculación con el conflicto armado en Colombia. Le agradezco efectivamente a la profesora Mariluz por su generosa invitación y a mis compañeros de camino y de trabajo, Yael y Emanuel. Y bueno, me sirvió la exposición de ambos porque de alguna manera allanaron el terreno de lo que es básicamente, o lo que yo puedo rastrear de la memoria del Holocausto en Colombia, que a diferencia de estos dos países es una memoria incluso más banalizada y mucho más relativizada, si se quiere, quizás un poco más irrespetuosa con la memoria del Holocausto. Así que voy a compartir también un documento. Permítanme un segundo. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo aquí?
Sí, dice que está mostrando pantalla. Bien. Ya se ve. Ok, a diferencia de, digamos, del caso mencionado por Emanuel y por Yael, la memoria del Holocausto en Colombia es muchísimo más reciente, sin decir que básicamente el primer testimonio del Holocausto en Colombia tiene, digamos, una periodización en español de 1976, que es un libro de Israel Lapsiuk llamado No olvidarás. No obstante, es importante pensar esto porque es justo en el año 79 cuando sucedió un fenómeno que es más del Colombia, el fenómeno de los medios de comunicación, y la entrada primordial del Holocausto en Colombia es el cine. Básicamente, figuras como esta serie Holocausto, El pianista, la lista de Schindler son de alguna manera el derrotero de digamos, de qué es el Holocausto para los colombianos. Y cuando menciona Mariluz, sí tiene que ver con el número, pues precisamente porque Colombia no es un país que tenga una migración judía sustantivamente numerosa, pero igual no tiene nada que ver porque fíjense que Paraguay tiene una migración judía de 1000 personas y tiene museo judío del Holocausto, incluso Costa Rica. Así que los números no pueden indicar que la migración sea más pequeña o más amplia, indique que la memoria sea mucho más pertinente. Así que en el año 79 arranca esta serie, pero ya vamos a ver las primeras molestias con referencia al Holocausto en Colombia. Y justamente surge de los espectadores y de los lectores cuando se habla de esta serie Holocausto, un docudrama, si se quiere, del año 79, que trató de elevar el problema del Holocausto digamos, a un problema familiar, ¿no? Entonces el lector manifiesta con gran molestia que le parece de lo más inoportuno renovar esos infaustos recuerdos contra la generación alemana actual, que pienso sería lo mismo presentar una miniserie sobre la violencia en Colombia con fotos del libro del mismo nombre y de otros centenares de temas de igual tenor, como las fotografías del famoso corte de franela, el entierro vivo o la cesárea sin anestesia, que son, digamos, arquetipos de lo que llegó a ser el paroxismo de la violencia en Colombia después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. No obstante, el Holocausto como término empieza a ser una carrera absolutamente banalizante, porque ya para el 9 de julio del 79, Holocausto se le nombra un accidente de tránsito en el centro de Bogotá en el que mueren 40 personas. Posteriormente, el 22 de septiembre de 1980, fíjense que es Luis Carlos Galán, un personaje, digamos, fundamental para la historia colombiana reciente, hace un título, digamos, quizás provocativo, Holocausto de los gobernadores, denunciando la censura que estaban sufriendo algunos gobernadores dentro del gobierno de aquel entonces, el presidente Turbay Ayala. Si vamos más adelante, quizás este es uno de los acontecimientos más paradigmáticos que tiene que ver con la violencia de los 80 y de los 90 en Colombia, asociada precisamente a la radicalidad que emerge en el narcotráfico. Y pues efectivamente el asesinato del ministro de Justicia a manos de Pablo Escobar se empieza a nombrar como el Holocausto de Rodrigo Lara. O sea, esto es digamos, el fenómeno del magnicidio en Colombia. La década del 80 es quizás la más interesante en términos de semánticas del Holocausto, porque una semana antes de lo que fue, digamos, el atentado al Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19, empiezan ellos a convocar un holocausto por la paz, o sea, un sacrificio por la paz, que es, digamos, el origen de la palabra holocausto, un sacrificio por el fuego, y no es que obviamente esto sea profético, pero claramente lo que sucedió en los acontecimientos del 6 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se toma el Palacio de Justicia, en la cual hay 98 personas asesinadas, 11 de ellas desaparecidas, y la quema de la edificación completa, que rompe por completo la institucionalidad, y es quizás el punto donde la violencia en Colombia ha llegado a un nivel de altísima sinrazón. No se quiere decir que el más escandaloso de la violencia en Colombia. Así que ya desde ahí la palabra holocausto pierde su sentido original. Y si ustedes hacen una búsqueda muy marginal en Google y ponen la palabra Holocausto Colombia, lo primero que les sale es el Holocausto del Palacio de Justicia,
ni siquiera algo que apele en segunda o en tercera instancia a, digamos, a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y a las víctimas, en este caso judías, de la Shoah. En el año 2010 es precisamente el gobierno y la presidencia de Juan Manuel Santos, una presidencia que fue muy activa con la memoria del Holocausto en Colombia, apela al Holocausto nuevamente bajo las retóricas de la Segunda Guerra Mundial y habla e insiste en que este acontecimiento fue enorme por el gran sacrificio humano que hubo allí, tal como se le conoce al exterminio de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo llamamos holocausto porque fue un holocausto de la justicia, un holocausto de la democracia, un holocausto de nuestras instituciones más caras republicanas, un holocausto que cobra la vida de casi un centenar de patriotas. Así que estos vaciamientos o quizás estas apropiaciones de la terminología empiezan a hacer carrera. Sin embargo, voy a hacer acá un clivaje interesante que tiene que ver con dos administraciones políticas de un corte muy distinto en el país. La que tiene que ver con la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe, en donde el holocausto se utilizó como un elemento para justificar la guerra en Colombia. Y el primer elemento fue justamente el asesinato o la intención militar de liberar a 2 secuestrados a manos de las FARC, que son precisamente el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el consejero de paz, Gilberto Echeverry Mejía. Y es precisamente cuando el asesor presidencial de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, apela a la película El pianista para justificar la liberación de los secuestrados por vía militar. Afirma José Obdulio, el pianista de Polanski ayuda a comprender lo que hoy ocurre en Colombia. Las hordas de nazis invaden Polonia. Parece inútil resistirle y el problema de los judíos era de ellos, pero pensó la mayoría. Sin resistencia, los alemanes fueron cada vez más fieros y sus crímenes impunes. A los pocos meses había 500.000 secuestrados en un gueto inmundo, hambrientos, aislados, maltratados y amenazados de muerte. Los secuestrados de toda una nación jugaron al tiro al blanco con sus víctimas, las humillaron y las torturaron. Aunque Spillman, el pianista, nunca pensó ejercer resistencia, sí admiró a los pocos que prefirieron la muerte digna a la esclavitud prolongada. Guillermo y Gilberto no tuvieron entre esa horda de actores del conflicto capaces de disipar un quemarropa a un comandante como el nazi que volviera a la realidad. Un comandante que comprendiera que no hay conflicto armado, ni social, ni político, ni racial, ni geopolítico, sino una carnicería, la más cruda expresión del sadismo y de la intolerancia humana. Obviamente las palabras que usa son absolutamente instrumentalizadas y desfasadas de la historia. 500.000 secuestrados, realmente las personas en el gueto de Varsovia no llegaron a ser más de 450.000, la utilización maniquea de la palabra secuestrado, y sobre todo el uso vulgar de la figura del perpetrador o del victimario, poniendo bajo la figura del comandante, o sea, el buen alemán, en la figura de la película El pianista, como aquel compasivo que no dispara, sino que los deja vivir tranquilamente. El otro itinerario es quizás el más desestructurante de nuestro imaginario sobre el horror en Colombia, son las imágenes del periodista Jorge Enrique Botero, quien en el año 2000 se fue a las selvas del Guaviare a capturar algunas fotos sobre los secuestrados en Colombia, de algunas tomas que hubo entre los años 99 y 2000, La Villar, Miraflores, MeToo, donde aparecen unos soldados detrás de un alambrado en lo que se empezó a nominar y empezó a hacer carrera la palabra campo de concentración, haciendo obviamente una alusión a las imágenes que todos nosotros conocemos sobre los campos de concentración en Alemania, en este caso en Austria es la imagen de Mauthausen. Y efectivamente aparecen las palabras del expresidente Álvaro Uribe apelando a que los bandidos de las FARC son los que tienen secuestrados y eso es comparable con campos de concentración. El lobby del presidente Uribe en ese momento, que estoy hablando del 10 de febrero de 2004, fue ir a Bélgica a exponer y a pedir ayuda económica para contrarrestar militarmente a la guerrilla de las FARC, argumentando que si Hitler viviera y tuviera campos de concentración en Europa, yo pienso que la prensa europea no estaría pidiendo acuerdo humanitario, sino que estaría pidiendo que derrotaran a Hitler y que liberaran militarmente a los prisioneros de los campos de concentración.
En Colombia tenemos un Hitler y ese Hitler es las FARC y unos campos de concentración que son los lugares de cautiverio donde las FARC tienen a los secuestrados. Posteriormente, estas imágenes circularon para todos nosotros, pero también se convirtieron en el escenario de lo que fue quizás para nosotros más paradigmático, que fue, digamos, el secuestro de Ingrid Betancourt, de militares, o sea, personas de alguna, obviamente, de un increíble ascendente en la historia nacional. Pero no es solo un argumento que venga de presidencia. Justamente a partir de la conmemoración en el año 2005, un año, digamos, importante del Holocausto, la directora de las Relaciones Humanas de la Comunidad Judía, Hilda Debner, y Daniel Coronel, un periodista, digamos, connotado en Colombia, hacen una nota especial en El Tiempo para reconocer el Holocausto, y la contrarrespuesta es: hace pocos días se conmemora un aniversario más de la erradicación de los campos de concentración nazi, pero al país y a tan importante diario se nos pasó por alto que Colombia, gracias a los grupos terroristas de las FARC, es el único país en el mundo que aún tiene campos de concentración. ¿O cómo se le podrá donar a las instituciones que el Monojojo y el Paisa tienen para los secuestrados? Y seguimos en esa narrativa. Como contraargumento, la misma guerrilla de las FARC vuelve y contrapregunta, y es en el año 2015, en el contexto de las negociaciones con la guerrilla de las FARC en La Habana, cuando Boris Guevara, un integrante de la delegación, empieza a criticar justamente la condición de los prisioneros de guerra en las cárceles de Colombia, denunciando la situación de hacinamiento, de tortura física, de la desatención médica, la muerte por enfermedades, los heridos en combate, y argumentando que efectivamente la pena de muerte sí existe en Colombia. Y la foto es precisamente, y él se hace esta pregunta: ¿qué se parece más a un campo de concentración? Y obviamente las imágenes de nuestro derrotero, de nuestro mosaico visual del horror, es inmediato. Así que el año 2008 es también el momento, la operación Jaque, que digamos para los colombianos es quizás un momento nodal, donde militarmente hay una ganancia, digamos, y se trata de liberar a 15 personas secuestradas, entre ellas a Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, y a 3 militares norteamericanos, más 11 militares en cautiverio, que estuvieron más de 10 años secuestrados. Aquí la narrativa que se utiliza es la narrativa de Primo Levi, que ya Manuel lo mencionó, un sobreviviente judío turinés, y precisamente instala una cosa que es muy interesante, que es la figura de la zona gris, y que tiene que ver mucho con el conflicto armado en Colombia. Así que el espectador, en ese momento, en el año 2014, vuelve a la liberación de la Operación Jaque para argumentar que la situación que describe Levi es muy parecida a lo que pasa en el país. Guerrillas, paramilitares, fuerzas del Estado se mueven constantemente en una lógica que culpabiliza a los otros actores del conflicto y que al parecer los exime de su accionar bélico. Basta recordar la masacre de Bojayá, perpetrada por las FARC, la masacre de Segovia en las Autodefensas Unidas de Colombia, o las desapariciones atribuidas al Estado, para saber que las víctimas se generan en todos los frentes del conflicto y que los victimarios pretenden ignorar. Estos años también son fundamentales porque no solo viene de parte del Estado estas preguntas, sino que ustedes se preguntarán: ¿y qué pasa con los sobrevivientes? Pues precisamente en el año 2005, a propósito de la publicación del libro de una sobreviviente de polaca, Edith Korman, su hijo eleva una oración en recordación a las víctimas, pero también hace una comparación supremamente interesante. Él dice: hoy quisiera, en nombre de mis padres, de los sobrevivientes del peor genocidio, decirles a quienes vienen sufriendo en silencio en Colombia que los acompañamos y que no olvidamos los gritos angustiosos de nuestros niños en los guetos, ni de los de Toribío ni Bojayá, ni los demás pueblos desplazados, ni a los soldados encarcelados hace mucho, ni a cada campesino pisoteado porque el pueblo judío ha sido desplazado por milenios, porque nuestros padres también fueron pisoteados. Es que quienes no hemos vivido una masacre jamás comprenderemos, jamás entenderemos su efecto sobre los sobrevivientes. Por eso estamos hablando de hechos tan violentos. Por eso hoy Cali, es la ciudad donde estaba en ese momento, prendemos una vela por Colombia. El itinerario, aquí para cerrar rápidamente, tiene que ver ahora con la figura de
de Juan Manuel Santos, y el capital político que empieza a agarrar esta presidencia bajo digamos, la égida de la paz, del diálogo, del resarcimiento, de la reparación y la demanda a las víctimas, y pues nada de que hablar de su exitoso, digamos, en aquel momento, diálogo de paz con la guerrilla. En el año 2013, el presidente Santos asiste a Yad Vashem, y uno de los actos protocolarios fundamentales que se hacen al ir a Israel es asistir a este museo de conmemoración del Holocausto. Cuando Santos termina el itinerario en el museo, afirma muy conmovido las siguientes palabras: esta es una visita que cualquier persona que vaya a ese museo le llega al fondo del corazón, al fondo del alma. Y cuando uno piensa en 6 millones de víctimas en el mundo durante el Holocausto, pero también piensa en las víctimas de Colombia, la cantidad de víctimas que hemos tenido por nuestro conflicto, sale uno más entusiasmado para buscar la paz que todos necesitamos. La diferencia que vemos con la instrumentalización del Holocausto en el discurso de Santos es la búsqueda de la paz por encima de todas las cosas, y los ejemplos que hay que encontrar en este genocidio para nosotros como nación, también encontrarnos dentro de la tolerancia y dentro del respeto. 2 acontecimientos fundamentales surgen allí para cerrar. El primero, el 10 de febrero de 2014, justo en el acontecimiento en conmemoración a las víctimas del Holocausto, en donde las víctimas judías junto con las víctimas de Colombia siembran un árbol de olivo a un lado de lo que fuese la siembra de un árbol de palma de cera que el año anterior había sembrado el exalcalde Gustavo Petro. El árbol de olivo es fundamental digamos, en la narrativa judía, y precisamente esta siembra de este árbol recuerda la lucha que hay que tener en la recordación de las víctimas del Holocausto, y cómo se unen 2 naciones que siempre han estado en guerra, Israel y Colombia. Esas son 2 narrativas que aparecen de una manera muy interesante, y cómo estas 2 naciones han tratado de transitar con la violencia prácticamente desde, bueno, Israel desde su fundación y Colombia desde mediados del siglo XX. Y el último acontecimiento se da a raíz de la proclamación de la Ley de Víctimas, cuando se otorga un terreno de 20.000 metros cuadrados para la construcción de lo que fue y es el Museo de la Memoria. Y las referencias que se hacen sobre ese Museo de la Memoria se toman también sobre el ejemplo de los museos del Holocausto en el mundo. En aquel momento, Héctor Abad Faciolins, el escritor, empieza a decir ¿por qué un museo? Y dice: un espejo es un espejo creado para reflexionar sobre un pasado oscuro que no puede volver a ocurrir. Y además los museos cumplen un objetivo fundamental: enseñar. En Alemania son cuidadosos de no volver a ser los monstruos que fueron. Saben que cualquier pueblo puede llevar a la barbarie, y como ellos cayeron tan hondo, se cuidan más. Una vez más, nos encontramos con 2 cruces de memorias violentas. Nuevamente Colombia remarca la importancia del Holocausto para argumentar, consolidar un discurso de paz en el país. Así que muy brevemente cierro con esto. El itinerario actual de la recordación de la memoria del Holocausto ha sido, digamos, más redefinido en el sentido de que las comunidades judías y colombianas se distanciaron un poco a raíz de que 4 días antes de que terminara la presidencia de Juan Manuel Santos, declaró la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina, algo que hizo que las comunidades judías y colombianas se distanciaran, pero con el actual gobierno de Iván Duque han restablecido. Tanto es así, como último elemento para destacar, Colombia fue, digamos, digamos, el aliado estratégico de Israel en América Latina, eso sin negar. Colombia fue, digamos, junto con Honduras, el país que declara a Hezbollah como una organización terrorista internacional y denuncia sus células de acción en Venezuela, que también ahora la narrativa del Holocausto en Colombia está muy asociada es con el problema venezolano, el problema del refugio. Y finalmente, en agosto de este año se reafirma el Tratado de Libre Comercio con Israel y Colombia. Así que pues también las relaciones políticas entre Colombia y Israel son muy fluidas, pero vemos que las semánticas narrativas en torno al Holocausto son radicalmente opuestas a lo que pasa en México y a lo que pasa en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias,
Lorena, muy interesante tu exposición también. Me dejan ustedes un poco como, a ver, ¿qué pregunto acá? Porque hay muchas cosas por preguntar. Pero bueno, quería como recoger en el caso de Lorena varias cosas. Una, por ejemplo, que la memoria del Holocausto en Colombia es más reciente, ¿no? Esa es una diferencia que empezamos a ver. Que el problema del número no es significativo, dado que Paraguay es un ejemplo de lo contrario, y la banalización del concepto de holocausto y la distorsión de la semántica en medios de comunicación de la palabra holocausto y de el término y sentido de los campos de concentración. En general, el uso maniqueo que hacen tanto los políticos como los medios de comunicación de estos conceptos o de estos términos, ¿no? Entonces, allí tenemos un poco como que trato de recoger para al mismo tiempo buscar por dónde ir respecto de la pregunta que me había propuesto hacerles a todos, que no es nada fácil ahora, ¿no? Lo veía más fácil al inicio. Quiero, de todas maneras, decir que estuve leyendo, todavía no lo he terminado, el artículo de la doctora Yael Seaman, Claves conceptuales y metodológicas para comprender las conexiones entre México y el Holocausto, historias independientes o interconectadas, que está entre interrogantes. Y había yo mirado un poco como para contextualizar en un pie de página donde usted aclara el número de refugiados que entró en cada uno de los países latinoamericanos. Aquí dice, por ejemplo, que en Argentina entraron cerca de 45,000 judíos y que este número es seguido por Brasil y Bolivia, donde entraron 20,000, en Chile entraron 13,000, en Uruguay 10,000 y en Colombia 3,971. La diferencia es muy grande, ¿no? En Cuba 3,450, Ecuador 200, creo que dice acá. México 1,800, República Dominicana 1,150 y Paraguay 1,000, como efectivamente nos había dicho Lorena. Yo de todas maneras me pregunto a raíz de eso, ¿qué incidencia podría tener o han tenido estas oleadas migratorias en estos países, por ejemplo, respecto de la política? Un poco en lo que entró ya él, pero pues no logramos redondear. Pero no solamente me parece interesante la incidencia política que ustedes han señalado, sino también quizás para nosotros en este momento la incidencia jurídica que ha tenido el fenómeno del Holocausto sobre otros tipos de delitos, ¿no? Por supuesto que es un problema para nosotros los colombianos, es decir, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Y que quizás pueden tener otros países en los cuales existen este tipo de crímenes o que se encuentran en un conflicto armado interno. Y es, de alguna manera, la limitación del propio concepto de genocidio, ¿no? Entonces yo, pues, no sé, a mí me parece que puede ser interesante también el desarrollo de esa idea, en tanto que solo algunos países han logrado que se les reconozca, ¿no? Que a través de estos conflictos realmente lo que sucedió fue un genocidio y no otra cosa. Incluso creo que Guatemala entre ellos, pero para Colombia no ha sido así, ¿no? Uno de los debates que se dio hace unos años fue justamente la solicitud que hizo la Unión Patriótica para que se reconociera la idea de genocidio político, que no existe en el concepto de genocidio, ¿no? De manera que creo yo que todavía el derecho internacional de los derechos humanos debería seguir estando en discusión al respecto. Pero bueno, es solo que quería un poco como que recalcar eso para que nuestro público también lo reflexione, ¿no? Y trate un poco como de tomar algunos elementos de los que han escuchado de ustedes como panelistas
y conecten con otro tipo de problemáticas. Entonces, como ha planteado Lorena, pues existe en nuestro medio una tendencia generalizada a distorsionar ciertos conceptos, ¿no? No solamente estos, sino muchos otros, y a utilizar ciertos eufemismos para referirnos a los crímenes de lesa humanidad. En términos generales, pues es muy importante para nosotros la aclaración sobre el concepto de holocausto y de qué manera este se diferencia de otros que han sido utilizados típicamente en México, Argentina, Colombia, para designar lo que nosotros llamamos aquí siempre, o los medios de comunicación denominan matanzas, masacres, y casi nunca desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que se dice en Colombia, en lugar de desaparición forzada, utilizamos la idea de los falsos positivos, que es otro intento de distorsionarlo, de eufemizar el concepto. ¿Cómo suena esto? ¿Qué consecuencias podría traer ese vacío conceptual o la confusión respecto de cómo representar teórica y jurídicamente el asesinato masivo y sistemático de civiles? Que de todas maneras, pues ocurrió en Argentina, sigue ocurriendo en México y sigue ocurriendo en Colombia. Me parece que la pregunta es relevante y hace un poco a los diálogos que hemos sostenido. Una de las dimensiones interesantes es que justamente la experiencia del Holocausto, así como nos lega la figura de los testigos y si quiere como la consagración de la memoria como una de las herramientas de abordaje o de tratamiento de la experiencia del pasado, también es la cuestión de los derechos humanos y el derecho penal internacional. En ese sentido, la idea de una de las consecuencias del Holocausto es un andamiaje legal, conceptual, ¿sí?, que avanzó en una serie de herramientas jurídicas para la sanción de este tipo de crímenes. Lo cierto es que en términos jurídicos habría que ver cuáles han sido las potencialidades y sobre todo las limitaciones de ese sistema. Porque, como bien vos decís, la categoría de genocidio es una categoría más bien negociada, la categoría que sanciona Naciones Unidas no es la misma que construye Raphael Lemkin en el origen, y en esa negociación hay algunos de los actores potenciales víctimas de los genocidios que van quedando afuera. No obstante eso, el sistema penal internacional construyó otras categorías, los crímenes de lesa humanidad, del Estatuto de Roma y demás, que fueron intentando, podríamos decir, como solucionar o atender estas ausencias y demás. No obstante, en el caso argentino, justamente a diferencia quizás de Colombia y de México, no hay una ausencia de las categorizaciones, porque una de las singularidades del caso argentino es que la justicia se constituye en un andamiaje de resolución del vínculo con las violencias y la violación a los derechos humanos muy tempranamente. El primer juicio ocurre en 1985, que es el juicio de las juntas, y de ahí en adelante hay una escalada de juicios entre 1985 y 1987, ¿sí?, que van a ser obturados por una serie de disposiciones y leyes del Poder Ejecutivo. Pero la alternativa judicial, como alternativa de los actores y como uno de los andamiajes de resolución del Estado, se construye tempranamente. Y se va a continuar, ¿sí?, en el año 2003, 2004, 2005, cuando se reponen los juicios, ¿sí?, y los perpetradores, ¿sí?, los represores, los que violaron derechos humanos, van a seguir siendo enjuiciados. En el medio, aún cuando no se podía enjuiciar penalmente, se constituyen otros andamiajes, lo que se conoce como los juicios por la verdad, por ejemplo, donde lo que se establecía es, bueno, la justicia no puede castigar a los responsables, pero tiene el deber de darle a los familiares de los afectados el conocimiento acerca de cuál fue el destino de las víctimas. Entonces, obliga a los perpetradores a dar testimonio, porque si mienten pueden ser enjuiciados por otra figura legal, que es el falso testimonio. Entonces, se construyen andamiajes legales. Entonces, en Argentina no hay una falta de conceptualización, todo lo contrario, la conceptualización en torno a el Holocausto y genocidio constituye parte de los debates de la transición democrática en 1982, 83, 84, y de alguna manera van acompañando todo el proceso de memoria, verdad y justicia que caracteriza al país en todos estos años. Pero es muy distinto esa experiencia, incluso en el Cono Sur, de otros países.
Entonces, digo, ahí hay como una dimensión que más bien es singular y te diría que hasta en un punto excepcional el caso argentino. Voy a contestar en negativo, en lugar de en positivo, porque el vacío conceptual en México me parece que ha implicado un no reconocimiento a las víctimas en su dolor, las ha aislado, ha fragmentado estos colectivos en mini colectivos, ¿no? De tal manera que los que sufren son ellos y no nosotros como nación. Por el otro lado, me parece que ha perpetuado la injusticia y la impunidad. Y por último, volviendo al punto inicial de mi presentación, ha reforzado el olvido. Entonces, creo que las consecuencias han sido y siguen siendo hasta el día de hoy, porque estamos en este proceso todavía, dramáticas, ¿no? Entonces, los que están construyendo este andamiaje del que habla Emanuel son los académicos que están trabajando estos temas o los activistas que luchan en las ONGs, pero no hay una política de Estado, ¿no? Entonces, ese es un gran vacío, ¿no? Eso es lo que yo diría. Voy por la línea de Yael, pero digamos con un elemento fundamental y no lo alcancé a leer por la premura del tiempo, pero el otro elemento distinto del conflicto en Colombia es que es impensable en el caso argentino, es la figura de la reconciliación, la figura del perdón. Y estos múltiples elementos o esos grises de los que hablaba la periodista del Espectador, de ese punto tan lábil y poroso entre la víctima y el victimario en Colombia, que al menos en Argentina está muy delimitado y que sus consignas son absolutamente jamás, nunca más, el olvido jamás, nunca el perdón, o sea, son sus consignas mucho más claras. En tanto, por ahí el caso colombiano puede ser más cercano al caso irlandés o al caso surafricano, porque para ellos la justicia es algo que no entra en debate. En cambio, en Colombia la verdad prima sobre la justicia, y que creo que es el problema grave que también hay, ese sinsabor que quedó de los diálogos de paz, de la impunidad, y eso también es fundamental. En términos de lo que tiene que ver con el Holocausto, para mí es más obturador, oscurecedor que clarificante en el caso colombiano. Por eso quise hacer este itinerario, por eso lo puse así, como esta historización del término, porque son más los vacíos, son más las malas apropiaciones que hay de este término, así que no les sirve a las víctimas en Colombia, porque no tiene un contenido fundamental desde la legislación, desde la ética, desde la digna memoria, desde el deber de memoria, como lo mencionaba Yael con la palabra Sajor, sino una instrumentalización que es fundamental para ciertas políticas, pero que no le aporta nada ni a las víctimas en Colombia, ni a las víctimas del Holocausto, ni el principio universal de la recordación de la Shoah, que debe ser esos principios en los que se funda la tolerancia, el respeto, el reconocimiento al otro, que quizás debería ser la consigna más importante para un pueblo colombiano que no reconoce al otro, pero en la medida en que lo pueda eliminar, ¿no? En la medida en que pueda restituirlo y recomponerlo como un sujeto activo en palabra. Y por eso para mí es interesante pensarlo, porque si tú te piensas en Colombia Holocausto es una barra de brava de fútbol en el Once Caldas, o que ahora el maltratamiento que se está haciendo con las víctimas del COVID le están llamando el Holocausto colombiano, porque las víctimas las incineran y sus dolientes no las pueden ver, y que eso se parece a Auschwitz y a las cámaras de gas. Hemos llegado a un punto de banalización y de relativización que también es exclusivo del Holocausto. Es el genocidio más banalizado, más relativizado, más negado, e incluso es el único Holocausto en 12 países en el mundo. Es delito negar el Holocausto. Es el único genocidio que no se puede negar en términos legales, ya que están hablando del universo jurídico. Pero estas apelaciones, esta banalización, para mí no tienen ningún enriquecimiento, ni jurídico, ni simbólico, ni sirve de nada para restituir la memoria de, como lo dice Yael, los que sufren solos, y los judíos es una memoria colectiva, cerrados en sus centros comunitarios o en sus sinagogas, y la instrumentalización que toma Colombia de eso, es decir, a mí cómo me sirve para el conflicto y cómo hago para borronear la dignidad de un acontecimiento tan desestructurante para la memoria del mundo. Pero ahora quisiera dar la palabra al público, y entonces a ver si Margarita nos puede ayudar a recoger y leer
las preguntas que tienen nuestros asistentes. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias desde el grupo de investigación a los panelistas por sus interesantes e ilustrativas presentaciones. Desde la página, pues hemos tenido reacciones constantes, muchísimas felicitaciones y agradecimientos para todos ustedes. Y bueno, tenemos algunas de las preguntas que vamos a leer por cuestiones de tiempo, no leeremos todas. Entonces, en primer lugar, para la doctora Siman, tenemos una pregunta de Cristian Muñoz, que es sobre cómo comprender el silencio, cómo escuchar aquello que no es nombrado, qué metodologías podríamos adquirir para llegar a esos no lugares, entre comillas. Es una pregunta pues sobre la metodología allí. Y ya en términos generales, para los tres panelistas, tenemos tres preguntas. Una de Juan José, perdón, voy a leer las tres preguntas de corrido y ya después les doy paso para que respondamos en conjunto. Tenemos tres preguntas, entonces la primera es de Juan José Aristizábal López. Él habla sobre si teniendo en cuenta la experiencia, sobre lo que ha significado la experiencia del Holocausto, se han resignificado diferentes formas. Entonces, ¿es posible afirmar que también se ha resignificado, digamos, de una forma negativa el Holocausto? En otras palabras, el Holocausto ha sido reconocido como un hecho atroz que se debe reparar y evitar nuevamente, pero existen casos en América Latina de una resignificación en la cual se pretendan seguir los ideales del Holocausto. Yo creo que, bueno, es un poco lo que ha hecho en algún punto Lorena. Otra pregunta que es de Angie Paola Rodríguez Guerrero y dice que ella quisiera saber sobre las formas de victimización en el Holocausto y su expresión en América Latina en referencia a los países de sus investigaciones en lo relacionado con el enfoque de género. Y la tercera pregunta que la hace Sergio Benavides, pero que también la comparte Cristian Muñoz, es sobre si ustedes encuentran diferencias y similitudes entre los tres casos mencionados. En ese sentido, si los panelistas pueden hacer como una semejanza o diferencia frente a los otros dos países presentados por los panelistas. Esas son las preguntas que se han recogido. Que esta pregunta de cómo comprender el silencio es muy profunda. La verdad, yo creo que primero hay que entender el silencio también como una forma de narrar. No es nada más la ausencia de la narración, sino que es una forma de narrar. Entonces, yo creo que habría que pensar en eso, ¿no? A profundidad. Metodológicamente, no sé si la pregunta va por el lado de la investigación o de la docencia, porque si va por el lado de la docencia, lo que yo he hecho en mis cursos de genocidio es incorporar el testimonio de las víctimas en gran medida y también pausamos para entender esos silencios, ¿no? Porque muchas veces en el relato testimonial pues pueden haber pausas, pueden haber interrupciones, ¿no? Llanto. Entonces el silencio también se expresa de diferentes maneras, no solamente verbal. Entonces yo creo, o sea, la ausencia de una voz o la ausencia de un relato, sino que puede ser también de pronto irrumpir en el llanto, ¿no? Ese puede ser un silencio también. Entonces yo creo que habría que entender al silencio en un sentido amplio. Sí, el incluir testimonios en el aula me ha sido muy, muy importante y significativo para aproximarnos también a esos silencios. Y bueno, pues desafortunadamente los sobrevivientes del Holocausto ya casi no pueden asistir a las universidades o a las escuelas a narrar, pero hay acervos testimoniales, están las memorias, creo que Lore ha trabajado en gran medida con memorias, entonces hay otras formas, ¿no? Otros textos, ¿no? Para acercarnos a estos silencios y tratar de comprenderlos en la medida de lo posible, porque al final nunca vamos a saber de manera absoluta por qué la persona calla o por qué la persona en ese momento, ¿no? Pausó su relato. Entonces, bueno, eso es lo que yo respondería. Dejo que mis colegas respondan a las otras preguntas. Bien, voy a antes de contestar las preguntas más amplias, quería decir algo sobre este punto que dijo Yael, porque me parece interesante en términos metodológicos y, como bien señaló mi colega, en términos pedagógicos. Porque en términos metodológicos por una investigación, es cierto que los silencios hablan. Hablan en función de que muchas veces dan cuenta de la imposibilidad de denunciar por parte del testimoniante, de la víctima, del afectado, del familiar, y muchas veces no
no solo eso, sino la imposibilidad del auditorio de escuchar esa palabra. Se conjugan esas dos cosas. Es interesante porque si uno mira los testimonios en Argentina, por ejemplo, de las víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura militar, durante mucho tiempo daban testimonio de los centros clandestinos de detención, de las torturas y demás, pero por ejemplo no reparaban en la cuestión de género como un tipo, ¿sí?, de violencia singular al interior de la experiencia de los centros clandestinos de detención. Y en los relatos que recuperan la experiencia de la violación a las mujeres, también el sometimiento a los hombres con disidencias sexuales y demás, son más bien, podríamos decir, contemporáneos o recientes, ¿sí? ¿Eso significa que entonces mintieron antes o mienten ahora? No, significa que muchas veces los testimonios de la palabra sí va cobrando significantes o sentidos en contextos específicos. Yo he trabajado porque he tenido la posibilidad, la particularidad, con un testimonio de una misma persona que ha dado testimonio a lo largo de 30 años casi, ¿sí?, en distintos formatos. Y es interesante porque el núcleo duro del testimonio de esa persona es el mismo. Cómo fue su experiencia en Polonia, qué pasó cuando fue al gueto, cómo fue su experiencia en Auschwitz, cómo salió de Auschwitz a Europa, París, luego Paraguay y luego Buenos Aires. El testimonio duro es el mismo siempre. Ahora, los acentos, las entonaciones, los clivajes acerca de dónde estaban las preocupaciones han ido cambiando a lo largo de estos 30 años. ¿Eso de qué nos dice? Bueno, básicamente de que las significaciones, las posibilidades de hablar y denunciar son más bien contextuales y son sociales, operan socialmente. En determinado momento, por ejemplo, cuando en 1994 esta persona da testimonio poco tiempo después del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita de la República Argentina, la AMIA. Entonces, lo que opera en ese testimonio es la idea de que Argentina es un país antisemita. Pero en el 2014, 2015, cuando hay políticas de memoria muy amplias en mi país, hay una mirada de la Argentina como un país en el que hay justicia, con el que se reconsideran las víctimas y demás. Entonces, ¿qué significa? ¿Que mintió en el 94? ¿O que no, ni una cosa no miente ni dice la verdad? Cuenta y en el relato va resignificando la propia experiencia, ¿sí?, de acuerdo a las agendas presentes. Entonces, eso me parece interesante para pensarlo como un problema en términos de investigación y también en términos de tema. Y un poco, aludiendo a la otra pregunta, tiene que ver con la victimización. Bueno, en Argentina, digamos, en principio, estas víctimas del Holocausto se constituyen como una organización muy tempranamente también, pero hacen su primera manifestación pública en 1967, en el contexto de la Guerra de los 6 días. Es interesante lo que pasa ahí con Sherita Pleital, la organización de sobrevivientes, porque básicamente lo que hacen es decir, bueno, en nombre de, en razón de la experiencia de la que fuimos víctimas, por ser judíos, podemos de alguna manera dar cuenta y salvaguardar la propia existencia del Estado de Israel. Y hacen ahí un juego de carácter más político, ¿no?, por el cual una memoria se apoya sobre un programa político específico, ¿sí?, que es la defensa del Estado de Israel y el sionismo y demás. Entonces, esas víctimas se constituyen también en actores políticos con capacidad de peso y enunciación en el espacio público. Se movilizan, producen cartas, interpelan al presidente de la nación. Digo, ahí es interesante. En el caso de la dictadura militar también es muy interesante. ¿Por qué? Porque esas víctimas se constituyen o se legitiman en el espacio público durante el propio periodo dictatorial. Y lo que logran conquistar o ir ampliando, ¿sí?, es el reconocimiento público de la experiencia y la condena de la violación de los derechos humanos. En ese caso, de nuevo, en Argentina, la noción de las víctimas, ¿sí?, tiene un reconocimiento más bien temprano. Y termino con esto porque no lo quiero hacer largo. Un poco devolviéndole la gentileza a Lorena. Me parece que en Argentina la cuestión de la reconciliación no opera como una posibilidad de sentido, por dos cuestiones, por una conceptual y por una histórica. La conceptual es porque la reconciliación supone un reconocimiento del crimen por parte de los perpetradores. Yo pido perdón por los crímenes cometidos. Eso en Argentina no pasa. Los perpetradores nunca confesaron los crímenes, ¿sí? Entonces, digo, ahí la reconciliación actúa en vacío en términos conceptuales. Bueno. Y en términos históricos, ¿sí?, a diferencia de lo que pasa en Sudáfrica, a diferencia de lo que pasa en Colombia, a diferencia de lo que pasa en México, la dictadura militar concluyó. Es una violencia que se cerró en un momento histórico específico y después diríamos que incluso derrotada políticamente. Tras la derrota en la Guerra de Malvinas,
la junta militar no tiene poder de negociación y de fuego con las fuerzas civiles. Claro. Entonces era difícil la imposición de una salida negociada, una salida por el lado de la reconciliación a los actores políticos, porque básicamente no tiene poder de fuego. Entonces se impone más bien justamente el juicio de 1985, la Comisión de la Verdad, la CONADEP, el informe Nunca Más en el 84, hay una serie de condiciones históricas que de alguna manera no permiten desarrollar la opción de la reconciliación como una estrategia más de reordenamiento del mapa político y simbólico. No, yo quiero hacer un apunte de Manuel me habilita a decir sobre los contextos de emergencia de los testimonios, que también son fundamentales, y también me prendo de que nunca hubo silencio, lo que no hubo fue reconocimiento o nunca hubo escucha, que también pasa con las víctimas del conflicto armado en Colombia, o básicamente, como bien lo describe Manuel en un artículo, los sobrevivientes en los años 50, 60 eran estas personas que se quejaban, que lloraban, que su vida era terrible porque habían transitado una situación tenaz, y estábamos en otro momento del mundo. Y bueno, también era romper esa cuestión de que quizás eso que nombraban de Viviorca como la era del testimonio, pues como también se mencionaba con una tesis importante de Malena Chinsky y de otros trabajos, siempre se habló, incluso desde otras perspectivas, incluso en Yiddish, que no es un idioma al que podamos acercarnos todos, y es el prototípico idioma de la diáspora, que por ejemplo para esto colombiano, que es, digamos, mi reciente investigación, tiene que ver con las víctimas del Bogotazo, los refugiados judíos víctimas del Bogotazo en Colombia, que es del 48, y buena parte de sus noticias también llegaron en Yiddish, y muchos habían huido de la guerra, y de un sobreviviente del Holocausto que murió en el Bogotazo, y 4 refugiados fueron gravemente heridos. Esas noticias salen, y lo que se construye en Colombia, que es bien interesante porque es de ida y vuelta, es un espejo de sentido, es porque las víctimas del Holocausto hablan de 2 guerras, la guerra en Europa y la guerra civil en Colombia, o de 2 cautiverios, el secuestro en Colombia y el mundo de los campos de concentración. Y más porque también los judíos en Colombia han sido sistemáticamente perseguidos por aquel antisemitismo basado en el dinero. Y eso se vio muy presente en los años 70, cuando las comunidades judías en Colombia empezaron a ser secuestradas y por organizaciones guerrilleras, y se empezó a preguntar si había un antisemitismo en Colombia. Y fíjense que el primer relato del Holocausto en español, en el año 76, es precisamente el hijo de una persona que fue secuestrada en Medellín. Y deja este documento en honor al dolor que tienen que volver a vivir, pero ahora por el secuestro. Es como lo que pasa en Colombia es la reiteración infinita de la cadena de violencia de gente que ya per se viene completamente afectada y golpeada. Y esos fenómenos de violencia también reactivan el relato. La guerra en Colombia y la violencia en Colombia también es un argumento para que ellos se instalen, y por eso cité el testimonio del hijo de Edith Corman, porque ellos también se ven en el desplazamiento forzado, ellos también se ven en la diáspora, ellos también se ven en la violencia que hay en Colombia. Aunque en Colombia el antisemitismo no es, digamos, no tiene actualmente un arraigo tan fuerte como pues, quizás si lo tuvo en Colombia, en Argentina, lo mencionaba Emma con el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Así que siempre se habla, pero hay que historizar esa habla o esa emergencia del testimonio, que yo creo que ahí es más productiva para todos nuestros casos nacionales. Bueno, básicamente eso era lo que quería decir. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. No me queda más que agradecer mucho a nuestros panelistas por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros, y a quienes esperamos tener nuevamente en algunos de los siguientes ciclos de conversatorios que vamos a tener el próximo año. Y por supuesto, agradecer también a nuestro público, a los asistentes del día de hoy. Estaremos enviando a sus correos las convocatorias para nuestros próximos encuentros. Hasta pronto.